Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 90. Charmander, el Pokémon perdido, parte 5. La tempestuosa ira de la noche anterior finalmente había agotado su furia, retirándose a los anales de la memoria, dejando tras de sí un prístino lienzo azul que se extendía infinitamente. La luz del sol, ahora más audaz y triunfante, se filtraba en cascada por los amplios ventanales del vestíbulo del centro Pokémon, transformando el interior en un santuario de calidez y luz. Las motas de polvo, despertadas de su letargo inmóvil, se enzarzaban en un animado ballet entre los rayos dorados. Su danza etérea añadía un toque de magia al espacio revitalizado. El aire, recién purificado por la tormenta que se había disipado, permanecía sereno y apacible, en marcado contraste con los vientos aullantes y las lluvias torrenciales que habían dominado las horas previas al amanecer. El vestíbulo, antaño un refugio protegido de la agresividad de la tormenta, ahora se regodeaba en un resplandor casi celestial, prometiendo un día de tranquilidad y renovación. Dispersos entre los lujosos sofás y sillones de tamaño generoso que salpicaban el vestíbulo, un cuadro de figuras dormidas yacían en pacífico desorden. Nolan, Ash, Misty y Brock, el valiente cuarteto que había desafiado el embate de la tormenta, estaban profundamente inmersos en el abrazo reparador del sueño. Las extremidades estaban extendidas en ángulos cómodos, las cabezas descansaban sobre almohadas improvisadas hechas con chaquetas dobladas o la suave tapicería, y sus expresiones carecían de la tensión que había marcado la noche anterior. Las secuelas de su ardua y emocionalmente agotadora misión de rescate eran palpables en sus posturas absolutamente relajadas. Cada respiración, cada movimiento sereno de un dedo decían mucho del profundo agotamiento que finalmente los había reclamado, liberándolos al tranquilo reino de la inconsciencia donde las preocupaciones y las responsabilidades dejaban de existir momentáneamente. Nolan, el primero en resurgir tentativamente de las profundidades del sueño, inició el lento proceso de reencuentro con el mundo de la vigilia. Un bostezo amplio e involuntario tensó la mandíbula del chico de cabello dorado hasta el límite, seguido de una lánguida extensión de sus brazos por encima de su cabeza, cada movimiento acompañado de sutiles crujidos en las articulaciones que protestaban por su prolongada inmovilidad. Parpadeó repetidamente, sus ojos luchando por adaptarse a la repentina entrada de luz tras horas pasadas en el mundo tenuemente iluminado y ensombrecido por la tormenta. Su mirada, aún borrosa por el sueño, recorrió lentamente el vestíbulo, registrando el continuo y apacible sueño de sus compañeros. Frotándose el sueño persistente de las comisuras de los ojos con el dorso de la mano, se enderezó en el sofá, con un suave gemido escapando de sus labios mientras varios músculos expresaban sus leves objeciones a ser despertados de su estado de reposo. Justo cuando Nolan comenzaba a orientarse por completo, una suave presión descendió sobre su hombro, un roce leve que, sin embargo, lo sobresaltó ligeramente de la persistente somnolencia. Reaccionó con un pequeño, casi imperceptible sobresalto, y su corazón dio un vuelco momentáneo de sorpresa. Al girar la cabeza, se encontró mirando a la enfermera Joy, cuya presencia familiar fue inmediatamente reconocible a pesar de su percepción aún borrosa. Su expresión era cálida, irradiando su habitual amabilidad, pero había una seriedad subyacente que insinuaba algo más que un simple saludo matutino informal. En su mano, sostenía un portapapeles familiar, su presencia sugería un propósito más allá de las simples bromas. Nolan, parpadeando una vez más para aclarar completamente su visión, la miró interrogativamente, todavía atrapado en el espacio liminal entre el sueño y la vigilia. «¿Enfermera Joy?», murmuró Nolan, con la voz cargada por el sueño y teñida de genuina sorpresa ante su repentina aparición. Acentuó su pregunta con otro bostezo prolongado que alargó el ya, hasta convertirlo en un sonido prolongado. «¿Ya es de mañana? ¿Qué hora es?», logró preguntar finalmente, con las palabras aún arrastradas y suaves. La enfermera Joy respondió con una sonrisa suave y tranquilizadora que iluminó su rostro, aliviando la sutil seriedad que previamente había tocado sus rasgos. «Buenos días, Nolan», respondió ella, con una suave melodía que atravesó los últimos vestigios de la niebla inducida por el sueño. «Son poco más de las 8. Y sí», añadió, señalando sutilmente hacia las ventanas iluminadas, «la tormenta ha terminado. Hace un día precioso». Nolan siguió la sutil indicación de la enfermera Joy y su mirada se dirigió hacia los grandes ventanales que ahora ofrecían una vista sin obstáculos del mundo exterior. La escena que lo recibió fue un vibrante tapiz de cielo azul claro, acentuado por el enérgico brillo del sol matutino.
Un suave suspiro de profundo alivio escapó de sus labios al asimilar la realidad de la desaparición de la tormenta. Gracias a Dios, exhaló el chico de cabello dorado, palabras que cargaban con el peso de la ansiedad y el estrés de la noche anterior. Anoche realmente llovió. Su voz sonó ligeramente apagada, como si recordar la intensidad de la tormenta fuera suficiente para reavivar un destello de inquietud. La enfermera Joya sintió en señal de acuerdo, su expresión reflejaba su propio recuerdo de las horas tumultuosas que todos habían soportado. Ciertamente lo fue, afirmó la enfermera Joy, con una voz que reflejaba el sentimiento de Nolan y compartía la ferocidad de la tormenta. Me sorprende que no se hayan producido más daños en los alrededores, continuó, con un matiz de preocupación persistente en su declaración. Aunque el centro recibió a bastantes entrenadores más preocupados que buscaron refugio después de que todos se durmieron. Señaló los efectos persistentes de la tormenta a pesar de su disipación. Nolan esbozó una leve sonrisa, reconociendo el papel del centro como refugio durante la tempestad. Me alegra que hayas podido ofrecerles refugio aquí, respondió, recuperando un poco más de fuerza en su voz. Pero entonces, un sutil cambio en el comportamiento de la enfermera Joy, una seriedad discreta que aún persistía bajo su cálida sonrisa, llamó su atención. «¿Pero, está todo bien?», preguntó, frunciendo ligeramente el ceño con una preocupación incipiente. «Pareces un poco seria. ¿Es Charmander? ¿Está bien?». La pregunta quedó en el aire, teñida de una profunda ansiedad por el pequeño Pokémon de tipo fuego. La expresión de la enfermera Joy se suavizó aún más ante la inmediata preocupación de Nolan por Charmander. Sus ojos reflejaban comprensión de la genuina intensidad de su cuidado. Volvió a colocarle una mano tranquilizadora en el hombro, su toque transmitiendo una silenciosa promesa de buenas noticias. Podía ver claramente la profunda preocupación grabada en sus rasgos, la ansiedad tácita por un Pokémon que ni siquiera era suyo, testimonio de la naturaleza compasiva de Nolan. «Charmander está estable, Nolan», anunció con suavidad la enfermera de cabello rosado, con palabras cuidadosamente elegidas para aliviar sus temores inmediatos. «Está descansando cómodamente en la sala de tratamiento. Está más fuerte esta mañana y responde bien al tratamiento». Su tono se iluminó ligeramente y una sonrisa adornó sus labios mientras continuaba. «De hecho», continuó la mujer con seriedad, «espero que esté lo suficientemente bien como para que le den el alta en unas pocas horas». La noticia inundó a Nolan como un bálsamo relajante, aliviando instantáneamente la tensión que se había acumulado en su interior. Un alivio visible inundó el rostro de Nolan, borrando las líneas de preocupación y reemplazándolas con una expresión de profunda gratitud. Exhaló un suspiro largo y prolongado, un sonido que indicaba claramente el inmenso peso que acababa de quitarse de encima. «Oh, gracias a Dios», exclamó el prometedor maestro Pokémon, con las palabras saliendo a borbotones de emoción. Es una noticia increíble. Estaba muy preocupado por él anoche. Estaba en muy mal estado, la voz temblorosa de Nolan aún estaba teñida por el recuerdo persistente de la precaria condición de Charmander. La enfermera Joy ofreció una sonrisa triste y cómplice, cuya expresión reflejaba la gravedad de la situación que todos enfrentaban. Asintió lentamente, reconociendo la verdad en las palabras de Nolan, comprendiendo la precariedad del estado de Charmander cuando llegaron al centro buscando refugio de la tormenta para el Pokémon enfermo. «Lo era», confirmó la enfermera Joy, con voz suave pero firme, reforzando la realidad de las circunstancias casi desesperadas de Charmander. «Tú y tus amigos hicieron algo maravilloso al traerlo aquí», continuó, con palabras cargadas de genuino elogio y aprecio. «No habría durado mucho más en esa tormenta». Ella expresó sus palabras con mucha claridad, resaltando el impacto vital que tuvo su oportuna intervención. La mandíbula de Nolan se tensó y su mano se cerró instintivamente en un puño, un gesto familiar que decía mucho de su determinación y resolución inquebrantable. «No podíamos dejarlo solo», declaró, su voz endureciéndose sutilmente mientras una sombra cruzaba su rostro, no como lo hizo. El pronombre flotaba pesadamente en el aire, una clara referencia a Damián, el exentrenador negligente de Charmander. La enfermera Joya sintió nuevamente, y la comprensión se reflejó de inmediato en su rostro cuando reconoció el nombre tácito y la profundidad de la ira latente de Nolan. «No pudiste», asintió en voz baja, con una voz llena de empatía y apoyo. «Y tenías razón al no hacerlo». A Nolan le pareció bien saber que su enojo estaba validado. «En realidad, Nolan», continuó la peligrosa, desviando ligeramente la conversación. «En parte por eso quería hablar contigo. Se trata de Charmander, pero también de algo más».
Las cejas de Nolan se levantaron en una mezcla de intriga y una ligera aprensión, su postura relajada cambió sutilmente y un destello de alerta regresó a sus ojos. ¿Algo más?, preguntó, con su voz ahora completamente alerta y curiosa. ¿Qué es? La enfermera Joy cambió ligeramente de postura. Una inquietud momentánea se reflejó en su rostro. Suspirando profundamente, se preparó para revelar el giro inesperado que acababa de tomar su mañana. Recibí una llamada bastante interesante hace un rato, continuó la mujer lentamente, con tono controlado y cauteloso. De un representante de la Liga Pokémon. Los ojos de Nolan se abrieron casi imperceptiblemente, lo justo para delatar su comprensión y una repentina oleada de alerta. Se enderezó aún más en el sofá. Su anterior aturdimiento se había disipado por completo, reemplazado por una concentración nítida. Intentó proyectar una indiferencia despreocupada, disimulando la repentina curiosidad y quizás un atisbo de preocupación que lo asaltó. ¿Ah, sí? ¿La Liga Pokémon?, preguntó con tono inocente, como si mencionar una organización tan oficial fuera algo cotidiano. ¿Sobre Charmander? La enfermera Joy, sin embargo, era demasiado astuta y perspicaz como para dejarse llevar por el aparente intento de indiferencia de Nolan. Una leve sonrisa cómplice se dibujó en las comisuras de sus labios, indicando que había visto a través de su disimulada actuación. Sí, afirmó con voz firme y seria. El hombre con el que hablé, dijo que llamaba específicamente por el Charmander que trajeron anoche, el que tú y tus amigos rescataron de la tormenta. Quería saber sobre mis hallazgos cuando lo examiné. Su estado, sus heridas, todo. Ella expuso los detalles de la llamada inesperada con deliberada precisión. La enfermera Joy hizo una pausa, con la mirada fija mientras estudiaba la reacción de Nolan, intentando calibrar los pensamientos subyacentes tras su cuidadosamente construida fachada de indiferencia. Él la miró directamente a los ojos, con el ceño ligeramente fruncido, un visible signo de contemplación. Nolan simplemente se encogió de hombros, un gesto que pretendía transmitir despreocupación o incomprensión, pero que parecía forzado, casi demasiado estudiado. Ya veo, dijo el chico de cabello dorado lentamente, las palabras cuidadosamente medidas, cada sílaba deliberadamente prolongada. La enfermera Joy suspiró para sus adentros, reconociendo y admitiendo el intento deliberado de Nolan de permanecer enigmático y reservado. Sin embargo, perseveró, con una determinación inquebrantable. Eso es inusual, dijo, su voz enfatizando lo atípico de la situación. Que la liga llame por un Pokémon rescatado, quiero decir. A menos que hubiera algo más. Y, al parecer, lo hay. El representante explicó que, basándose en un informe que recibieron anoche, se ha abierto una investigación oficial. El peso de sus últimas palabras flotaba en el aire. La insinuación en su tono era inconfundible y estaba cargada de implicaciones tácitas. Nolan, en una muestra de inocencia practicada, fingió ignorancia y su expresión de ojos muy abiertos enmascaró la agitación que se agitaba bajo la superficie. ¿Una investigación?, repitió, con una pregunta cargada de falsa ingenuidad, un intento transparente de desviar la implicación directa del solemne asentimiento de la enfermera Joy. Sí, afirmó, su voz resonando con un peso oficial, uno contra el anterior entrenador de Charmander. Ese joven con el que discutiste ayer, Damián. Antes de que Nolan pudiera decir algo en respuesta, la enfermera de cabello rosa continuó rápidamente. La investigación es por abuso, negligencia, abandono y poner en peligro la vida de un Pokémon. Cargos graves, Nolan. Enfatizó la enfermera Joy, cada palabra un duro golpe contra la fachada de ignorancia cuidadosamente construida por Nolan. A Nolan se le cortó la respiración, una repentina opresión en el pecho que le robó el aire de los pulmones y lo dejó momentáneamente sin palabras. Miró fijamente a la enfermera Joy, su cuidadosamente construida compostura se desmoronó bajo el peso de sus palabras, con una tempestad de emociones contradictorias arremolinándose en su mirada. Conmoción por la rapidez y seriedad de la respuesta de la liga, una poderosa oleada de reivindicación al ver confirmadas sus preocupaciones, y una punzada de inquietud, una escalofriante premonición sobre las consecuencias de sus actos. Estaba genuinamente sorprendido, pero innegablemente complacido, de que la Liga Pokémon se hubiera tomado en serio sus apasionadas palabras de la noche anterior, y su reacción superó sus expectativas iniciales. Damián, ¿realmente están investigando a Damián?, murmuró, la repetición delató su aturdida incredulidad, vaya. La exclamación estuvo cargada de una mezcla de asombro y un creciente sentido de responsabilidad.
El solemne asentimiento de la enfermera Joy resonó una vez más, un ritmo constante en el silencio cargado que llenaba la habitación, su mirada firme mientras continuaba brindando los detalles de la situación que se desarrollaba. Sí, repitió, con voz seria. Y el representante también mencionó, dijo que la investigación se inició a raíz de una denuncia que presentó anoche un joven entrenador. Un entrenador que afirmó que Damián abandonó a Charmander y lo denunció a las autoridades por ello. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cada sílaba colocada deliberadamente, mientras finalmente desviaba la mirada, fijándose en la de Nolan con una intensidad que revelaba su percepción. Sus ojos, normalmente remansos de tierna compasión, ahora lo observaban con atención, atravesando sus defensas cuidadosamente forjadas. La pregunta no formulada resonaba entre ellos, y Nolan, al comprender finalmente la dirección de su sutil interrogatorio, sintió que el peso de su secreto se volvía insoportable. La pregunta tácita flotaba pesadamente en el aire, la mirada cómplice de la enfermera Joy, una acusación silenciosa, hasta que Nolan, ante la insinuación evidente, finalmente cedió, la farsa de la inocencia se volvió demasiado engorrosa de mantener. Suspiró, un sonido que constituyó una silenciosa rendición en la habitación, por lo demás silenciosa, y admitió su participación en el drama que se desarrollaba, con una voz apenas un susurro, pero imbuida de una firmeza recién descubierta. Está bien, concedió el chico de cabello dorado, con palabras que eran una admisión reticente pero definitiva, fui yo. Lo admito. Denuncié a Damián. La enfermera Joy permaneció completamente imperturbable, su compostura inquebrantable, su expresión no delataba sorpresa alguna, pues ya había armado el rompecabezas, su arrebato apasionado de la noche anterior y la descripción proporcionada por el representante de la liga pintaban un cuadro claro. Un lento y deliberado asentimiento emanó de la enfermera Joy, su respuesta medida y reflexiva, su expresión un tapiz complejo de comprensión y un sutil matiz de preocupación, un delicado equilibrio entre reconocer su justa indignación y anticipar posibles repercusiones. Ya lo sospechaba, confesó con voz suave pero firme, confirmando sus deducciones previas. Sobre todo después de tus acaloradas palabras con Damián anoche. Y tras escuchar la descripción que dio el representante de la liga, encajaba a la perfección contigo. Joven entrenador, con un fuerte sentido de la justicia, preocupado por el bienestar de Charmander. Sus palabras pintaron un retrato de Nolan que resonaba con su propia imagen. Un rubor se apoderó de las mejillas de Nolan al encogerse de hombros, un gesto de tímido reconocimiento. Sin embargo, bajo la superficie de su leve vergüenza, se encendió una chispa de orgullo, alimentada por la validación de sus acciones. Bueno, sí, empezó Nolan, con la voz cada vez más fuerte, la actitud defensiva volviendo a su tono mientras justificaba sus acciones. Alguien tenía que hacer algo, declaró, con una convicción inquebrantable. Engañó a ese pobre Pokémon y lo dejó solo, en medio de una tormenta furiosa. Merecía ser denunciado, insistió, alzando la voz con justa ira. No me arrepiento ni un segundo. Damián no merece ser entrenador Pokémon. No se trata así a sus Pokémon. Sus palabras actúan como una firme condena al trato cruel que recibió Damián, una clara declaración de que algunas líneas nunca deben cruzarse. La enfermera Joya sintió de nuevo, un gesto de acuerdo que resonó con su arrebato apasionado, reconociendo la validez de su sentimiento, pero su acuerdo estaba teñido de una sutil capa de aprensión, una premonición de posibles complicaciones aún por desarrollarse. Sé que te sientes así, Nolan. Y estoy de acuerdo contigo, de verdad. Lo que hizo Damián fue reprensible, afirmó la enfermera Joy, con palabras sinceras y empáticas, validando su firme moral. Pero, hizo una pausa. El cambio de tono indicó un cambio de enfoque, un cambio de acuerdo a una suave advertencia. Estoy un poco preocupada, admitió, suavizando la voz con genuina preocupación. La frente de Nolan se frunció en señal de confusión, su bravuconería anterior flaqueó momentáneamente mientras luchaba con el cambio en el comportamiento de la enfermera Joy. ¿Preocupada? ¿Por qué? Preguntó, con la voz cargada de perplejidad y creciente inquietud, frunciendo aún más el ceño mientras intentaba descifrar el mensaje tácito en su expresión preocupada. Sobre ti, Nolan, aclaró la enfermera de cabello rosa, con la mirada fija, y sus palabras ahora impregnadas de gravedad protectora. Damián, por lo que he oído, no parece el tipo de persona que se queda de brazos cruzados. Denunciarlo a las autoridades, puede que te hayas convertido en una diana. Su voz era tranquila pero firme, subrayando el peligro potencial que Nolan había invitado sin saberlo a correr.
Los ojos de Nolan se entrecerraron y una mueca despectiva escapó de sus labios mientras agitaba la mano con desdén, minimizando la amenaza potencial con una bravuconería que hacía eco de su conversación anterior con Ash, Misty y Brock. Que lo intente, replicó el chico de cabello dorado, con una voz llena de confianza desafiante. No le tengo miedo a Damián. Solo es un abusón. Se mete con Pokémon débiles porque no son lo suficientemente fuertes para defenderse. Que intente con alguien que sí pueda. Las palabras que salieron de sus labios fueron un guante lanzado al suelo, una clara indicación de su inquebrantable resolución de mantenerse firme. La enfermera Joy suspiró profundamente, el sonido llevaba un peso de experiencia y aprensión, reconociendo la naturaleza inquebrantable de las convicciones de Nolan, entendiendo que no daría marcha atrás en lo que creía que era correcto, a pesar de los riesgos potenciales. Valientes palabras, Nolan, concedió, con una mezcla de admiración y preocupación constante en la voz. Pero, por favor, ten cuidado. Este tipo de situaciones pueden agravarse rápidamente. Simplemente presta atención a tu entorno, ¿de acuerdo? Suplicó, suavizando su tono con genuina preocupación. Un lento asentimiento acompañó el regreso de una sonrisa tentativa al rostro de Nolan, la genuina preocupación grabada en los rasgos de la enfermera Joy lo calentó, su preocupación fue un bálsamo reconfortante para sus nervios ligeramente desgastados. Lo haré, enfermera Joy. No te preocupes por mí, le aseguró, con voz más suave. Preocúpate por Charmander. Dijiste que hablaste con la liga sobre su condición, ¿qué les dijiste exactamente? ¿Qué encontraste cuando lo examinaste anoche? Quiero saber la magnitud de lo que hizo Damián, insistió, volviendo a centrarse en la víctima central de la crueldad de Damián. El deseo de comprender la profundidad del sufrimiento de Charmander superaba cualquier preocupación por su propia situación. La expresión de la enfermera Joy cambió de inmediato. La suave calidez de sus ojos se desvaneció, reemplazada por una gravedad sombría, una profunda tristeza que reflejaba la cruda realidad de la difícil situación de Charmander. Su mirada se posó en el portapapeles que aferraba, antes de alzarse para encontrarse de nuevo con la de Nolan, con la voz ahora baja y seria, cargando con el peso de su evaluación profesional y su angustia personal por el pequeño Pokémon herido. No estuvo bien, Nolan. Nada bien, empezó, con un dolor tácito en sus palabras. Charmander ha sufrido mucho, incluso antes de la tormenta. Durante mi examen de anoche, encontré señales de múltiples lesiones, antiguas y recientes. Lesiones que no creo que hayan sido causadas por batallas Pokémon normales. Cada palabra pintaba un panorama inquietante de abuso sistemático que iba mucho más allá de la mera negligencia. La mandíbula de Nolan se tensó, sus nudillos se blanquearon mientras apretaba los puños, la manifestación física de su confusión interna, la confirmación de sus peores temores solidificándose en una fría y dura realidad. Había anticipado escuchar sobre la angustia de Charmander, pero la cruda realidad del abuso, como lo describió la enfermera Joy, lo golpeó con una fuerza visceral, encendiendo una ira ardiente y una determinación feroz para asegurar que Damián enfrentara todas las consecuencias de sus acciones. Charmander no merecía menos. La habitual alegría de la enfermera Joy dio paso a una nube sombría. Su ceño fruncido por una profunda preocupación proyectaba largas sombras sobre su amable rostro. Dudó un momento antes de continuar, con la mirada perdida, como si repitiera una escena dolorosa en su mente, y cuando finalmente habló, su voz era suave, impregnada de una tristeza palpable que flotaba en el aire. Detalló los sombríos hallazgos de su examen inicial del Charmander rescatado, las palabras atropelladas como un lamento, cada sílaba dibujando una imagen más aterradora que la anterior. Había moretones, abrasiones, comenzó, con una voz apenas por encima de un susurro, algunas fracturas antiguas, casi curadas, la lista continuaba, cada herida testimoniaba una crueldad que parecía incomprensible, un catálogo de sufrimiento infligido al pequeño Pokémon. Describió el estado demacrado del Charmander, pintando una imagen de abandono tan profunda que se manifestaba físicamente en su frágil cuerpo. También estaba gravemente desnutrido. Bajo de peso, deshidratado. Sus escamas estaban opacas y secas, signos de abandono prolongado, sus palabras se fueron apagando, cargadas de desesperación. Sin embargo, el detalle más desgarrador lo guardó para el final, una revelación que pareció dolerle profundamente y la hizo detenerse una vez más y tomar aire temblorosamente antes de poder pronunciar las palabras. Y. Y su fuego, Nolan. Era tan débil. Su voz se quebró ligeramente al hablar de la llama de la cola del Charmander, la esencia misma de su vitalidad, reducida a un patético destello.
explicó el significado. Apenas un destello. La llama de la cola de un Charmander sano arde con fuerza, señal de su vitalidad. El contraste entre la llama vibrante esperada y la realidad de la chispa disminuida del Charmander fue devastador. Es un milagro que no se extinguiera por completo en la tormenta, concluyó la enfermera Joy, con voz apenas audible, la implicación pesada en el silencio que siguió. Que una criatura tan maltratada, tan debilitada, de alguna manera se había aferrado a la vida contra viento y marea, un testimonio de una resiliencia interior que era a la vez inspiradora y absolutamente trágica. Nolan escuchaba con gran atención. Su rostro juvenil se tornaba más pálido con cada herida que le contaban y cada detalle del sufrimiento de Charmander se grababa en su corazón. Un terror gélido comenzó a invadirlo, una manifestación física del horror que experimentaba indirectamente a través de las palabras de la enfermera Joy. Su propio corazón parecía hundirse cada vez más en su pecho, abrumado por la angustia del Charmander. Intentó imaginar la magnitud de la terrible experiencia del pequeño Pokémon, el dolor constante, el hambre insoportable, el terror absoluto de su abandono, pero su mente se retraía ante la magnitud de todo aquello, incapaz de comprender la profundidad de tal crueldad infligida a una criatura tan vulnerable. Cuando la enfermera Joy terminó su sombrío informe, una oleada de náuseas lo invadió, alimentada por una potente mezcla de empatía e indignación. Horrorizado por las implicaciones, las palabras le salieron a borbotones en un torrente de furia indignada. Desnutrido, herido, todo antes de que llegara la tormenta. Ese monstruo, la voz de Nolan temblaba, cargada de asco e incredulidad. Hirió a Charmander mucho antes de abandonarlo, la confirmación lo golpeó como un golpe físico, la tormenta, en toda su furia, fue simplemente el acto final de negligencia, la culminación de un período prolongado de abuso. La enfermera Joya sintió con tristeza en señal de confirmación. Sus rasgos estaban marcados por el dolor y el acuerdo, reconociendo la verdad en la horrorizada evaluación de Nolan. Ciertamente lo parece, murmuró con la voz cargada de pesar. Continuó explicando los daños adicionales causados por la brutal tormenta. La tormenta, por supuesto, lo agravó todo. La exposición a los elementos en su ya debilitado estado, le causó daños considerables. La imagen del frágil Charmander, ya devastado por el abandono, siendo golpeado por la furia de la tormenta, era casi insoportable. La neumonía es un problema grave, aunque parece estar respondiendo bien a los antibióticos que le administramos, añadió la enfermera de cabello rosa, con un leve destello de esperanza en su voz, testimonio del cuidado y la dedicación que ella y su Chansei le brindaron, ofreciendo un frágil consuelo en medio de la desolación de la situación. Sin embargo, el alivio se vio rápidamente eclipsado por la ira y el disgusto que aún latían bajo la superficie. Mientras la enfermera Joy hablaba de los antibióticos y los indicios de recuperación de Charmander, el rostro de Nolan, ya pálido de preocupación, se ensombreció con una profunda repugnancia. La frase que pobre entrenador resonó en su mente, un juicio severo que aplicó de inmediato a Damián, el responsable del sufrimiento de esta inocente criatura. Pero Damián causó más daño del que la tormenta jamás podría causar, afirmó Nolan, con la voz cargada de veneno, cada palabra aguda y acusadora. La tormenta fue un acto de la naturaleza, cruel e indiscriminado, pero las acciones de Damián fueron deliberadas, una elección consciente de infligir dolor y sufrimiento. Lo dejó ahí para que muriera, continuó Nolan, con la acusación flotando en el aire. Si no le hubiera mentido, tal vez Charmander podría haber encontrado refugio en algún lugar. Pero a Damián, simplemente no le importó. La voz de Nolan se fue apagando. La profundidad de la cruel indiferencia de Damián lo dejó sin palabras de rabia y dolor. El pensamiento de Charmander, traicionado y abandonado por la misma persona que debería haberlo protegido, alimentó la ira de Nolan, solidificando su determinación de asegurar que el pequeño Pokémon recibiera todo el cuidado y amor que merecía. La enfermera Joy suspiró profundamente, un sonido de cansado acuerdo, reconociendo la innegable verdad en la apasionada condena de Nolan. Tienes razón, Nolan, afirmó con voz suave pero firme, las acciones de Damián fueron la causa principal del sufrimiento de Charmander. La tormenta fue solo el golpe final y cruel. Luego cambió el tono, ofreciendo una suave redirección hacia la esperanza y la acción. Ven. Vamos a verlo, sugirió amablemente la enfermera de cabello rosado. Ya debería estar despierto. Puedes ver por ti misma cuánto mejor está. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Nolan al pensar en ver al Charmander que había ayudado a rescatar de la tormenta la noche anterior, un destello de calidez atravesando la fría ira que lo había consumido.
La enfermera Joy le hizo un gesto a Nolan para que la siguiera, con movimientos suaves y alentadores, y comenzó a caminar hacia un pasillo que se alejaba del vestíbulo iluminado, desapareciendo en las profundidades más silenciosas del centro Pokémon. Nolan se levantó del sofá, con el rostro aún preocupado, pero ahora teñido de un destello de esperanza y anticipación, una silenciosa promesa de ofrecerle a Charmander toda la amabilidad y compasión que pudiera reunir. De acuerdo. Sí, me gustaría verlo, dijo el chico de cabello dorado, suavizando la voz, y luego, recordando sus modales, añadió con sinceridad. Y gracias, enfermera Joy. Por todo lo que has hecho por Charmander. La enfermera Joy le sonrió cálidamente, recuperando su habitual amabilidad. Es mi trabajo, Nolan, le aseguró con dulzura, y ayudar a Charmander fue lo correcto. Vamos. La enfermera de cabello rosa los guió, adentrándose en el pasillo, hacia la habitación donde se suponía que estaba Charmander. Avanzaron en un cómodo silencio, sus pasos resonando suavemente en el suelo pulido. Cada paso los acercaba a la promesa de consuelo, a la esperada visión del Pokémon en recuperación. Llegaron a la puerta, el portal a la esperanza, el umbral de un feliz reencuentro, o eso creían. La enfermera Joy se detuvo en la puerta de la sala de tratamiento, con su mano apoyada en el frío metal del picaporte y una sonrisa tranquilizadora adornando sus labios mientras se giraba hacia Nolan. Aquí estamos, declaró alegremente, está justo adentro. Con una última sonrisa alentadora, empujó la puerta y entró en la habitación, con Nolan justo detrás de ella, ansioso por ver finalmente al Charmander, por presenciar su recuperación, por ofrecerle consuelo y apoyo, por desterrar la oscuridad con la luz de su presencia cariñosa. Pero cuando cruzaron el umbral, la escena que los recibió no fue la de una suave recuperación, sino la de un vacío absoluto e inquietante, que los congeló a ambos, destrozando su esperanza en 1.000.000 de pedazos, dejando atrás solo un vacío escalofriante de incredulidad y miedo. La habitación, bañada por una luz brillante y estéril, estaba meticulosamente ordenada. La cama estaba perfectamente tendida, el equipo médico permanecía silencioso e inmóvil, una imagen de orden perfecto, pero completamente desprovista de lo único, la pequeña y vulnerable criatura que habían venido a ver. La habitación estaba perfectamente limpia, perfectamente ordenada y completamente vacía. Nolan y la enfermera Joy se quedaron congelados, mirando la cama vacía, sus sonrisas desaparecieron tan rápido como habían aparecido, sus rostros palidecieron con un miedo repentino y helado. ¿Dónde está? Susurró Nolan, con una voz apenas audible, mientras un temblor de pánico se apoderaba de él. La voz de la enfermera Joy, ligeramente temblorosa, se hizo eco de su miedo. Pero, él estaba aquí, suspiró en estado de shock. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, sin respuesta, mientras se precipitaba hacia adelante, un torbellino de movimiento frenético, revisando la cama, mirando debajo, buscando desesperadamente alguna señal del Charmander desaparecido. Nolan permaneció clavado en la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, una fría oleada de terror lo invadió, helándolo hasta los huesos. Su mirada se posó en la ventana abierta. La horrible verdad cayó sobre él con una fuerza brutal. Charmander se había ido. Nolan, impulsado por una repentina oleada de pánico, giró sobre sus talones y salió disparado de la sala de tratamiento. Sus pasos resonaron con urgencia en los pasillos estériles del centro Pokémon. Corrió por el laberinto de pasillos hasta que irrumpió en el vestíbulo, con el corazón latiéndole con fuerza. Allí, dispersos en los sofás, Ash, Misty y Brock yacían aún dormidos, ajenos a la crisis que se desataba. Sin dudarlo, Nolan lanzó un grito frenético, cuya voz resonó en la silenciosa habitación. «¡Desperten todos!», gritó a todo pulmón el chico de cabello dorado. El ruido repentino despertó a sus amigos, haciéndolos despertar agitando las extremidades y lanzando gritos confusos. Ash, en particular, se cayó del sofá en un montón cómico e indigno, aterrizando en el suelo con un sobresaltado «¡Duaa!». El hombre de cabello negro fulminó con la mirada a Nolan por el duro despertar, pero su expresión se suavizó al registrar la preocupación grabada en el rostro de Nolan. «¿Qué pasa, Nolan?», preguntó Ash con voz preocupada, mientras Misty repetía la pregunta con los ojos muy abiertos por la alarma. Brock, igualmente preocupado, intervino. «¿Qué pasa?», quiso saber el aspirante a criador de Pokémon. Jadeando, Nolan luchó por articular la alarmante noticia. Su tono era una mezcla de preocupación y horror. «Es Charmander», exclamó finalmente, con la voz ligeramente temblorosa. «Charmander ha desaparecido de la sala de tratamiento». Ash, Misty y Brock lo miraron fijamente.
Sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y creciente temor. Antes de que pudieran siquiera responder, Nolan hizo un gesto frenético hacia la sala de tratamiento, girando sobre sus talones y saliendo corriendo de nuevo, con una urgencia palpable. Ash, Misty y Brock intercambiaron miradas de asombro antes de ponerse de pie, siguiendo de cerca a Nolan. Su somnolencia inicial fue rápidamente reemplazada por una creciente sensación de inquietud. Los 4 entrenadores irrumpieron en la sala de tratamiento, con la mirada fija en la cama vacía donde Charmander había estado descansando apenas unas horas antes. La enfermera Joy estaba cerca, con el ceño fruncido y la mirada perdida en una ventana abierta, una clara señal de que Charmander había logrado escapar. Muy pronto, la habitación comenzó a llenarse de una preocupación tácita. Ash se quedó boquiabierto al ver la cama vacía, mientras su mente luchaba por comprender cómo Charmander había logrado escaparse. ¿Pero cómo? Preguntó el muchacho de cabello negro, con su voz cargada de confusión y preocupación. Nolan suspiró profundamente, masajeándose las sienes con frustración. Su preocupación por Charmander era claramente palpable. No hace falta ser un genio para darse cuenta, respondió el chico de cabello dorado con gravedad. Es obvio que Charmander regresó a ese tronco para esperar a Damián. Aún no tienen ni idea de que ese canalla lo engañó. Pobrecito. Ash, Misty y Brock intercambiaron miradas compasivas, dándose cuenta de que la explicación de Nolan probablemente era la cruda realidad. La idea de Charmander esperando pacientemente a un entrenador que lo había abandonado era dolorosa, y una oleada de impotencia los invadió. Tenemos que volver, declaró Brock con voz decidida. Su resolución era clara. Tenían que hacer algo. No podían dejar a Charmander solo en el bosque, sobre todo después de lo sucedido. Misty, sin embargo, suspiró y sacudió la cabeza, inyectando una dosis de practicidad a la situación. Pero eso no sirve de nada, dijo la especialista en Pokémon tipo agua, con la voz teñida de frustración. No podemos obligar a Charmander a venir con nosotros si quiere esperar a Damián, incluso si es un mentiroso pervertido. Brock, Nolan y Ash parecían dispuestos a protestar ante esta lógica, pero se detuvieron cuando la enfermera Joy dio un paso adelante, con el rostro lleno de una mezcla de simpatía y comprensión. Tiene razón, afirmó la enfermera Joy con voz tranquila pero firme. No hay nada que puedas hacer hasta que Charmander se dé cuenta de la verdad. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un duro recordatorio de la difícil situación que enfrentaban. Los entrenadores sabían que ella tenía razón, pero eso no les hacía más fácil aceptar la injusticia que los carcomía. Nolan, sin embargo, frunció el ceño, con la mandíbula tensa mientras negaba con la cabeza con decisión. Pero eso tampoco sirve de nada, protestó el chico de cabello dorado con la voz cargada de frustración. ¿No se acuerdan? Anoche denuncié a Damián a la Liga Pokémon. Lo más probable es que no vuelva a acercarse a menos de 8 kilómetros de un Pokémon una vez que la investigación concluya, así que no tiene sentido que Charmander se quede ahí fuera. Sus palabras estaban alimentadas por una mezcla de ira y preocupación. La injusticia de la situación claramente lo estaba molestando, quería proteger a Charmander de más dolor sacándolo de la situación, sin importar qué. La enfermera Joy suspiró y dejó caer ligeramente los hombros al reconocer el punto de Nolan. Lo sé, Nolan, respondió la enfermera de cabello rosa con voz suave pero firme. Pero hasta que Charmander lo haga, intentar que deje de esperar a quien aún considera su entrenador es igual de inútil. Charmander simplemente no te creerá si intentas explicárselo. Nolan, frustrado, apretó la mandíbula. La idea de dejar a Charmander ahí fuera, vulnerable y solo, le causaba una gran incomodidad. No podía evitar la sensación de que le estaban fallando al no poder alejarlo de una situación que podría resultar peligrosa. La enfermera Joy, percibiendo la agitación interna dentro de él, sonrió tranquilizadoramente, intentando aliviar sus preocupaciones. Escuchen, dijo ella con voz amable y paciente, dijeron que encontraron a Charmander muy cerca de este centro Pokémon, ¿verdad? Los 4 jóvenes entrenadores Pokémon asintieron en señal de acuerdo, sus rostros aún estaban nublados por la preocupación. Bien, bueno, esto es lo que deberíamos hacer entonces, continuó la enfermera Joy con tono tranquilo y mesurado. Todas las mañanas y todas las noches, saldré a ver cómo está Charmander y le daré comida y agua. Así, sabremos que todavía está bien cuidado, sin obligarlo a hacer nada que no esté dispuesto a hacer. Aparte de eso, no veo qué más podemos hacer para ayudar. Nolan frunció el ceño, todavía no estaba contento. Y como dijo Misty, añadió la enfermera Joy con voz firme pero amable, no puedes obligar a Charmander a ir contigo.
Al final, eso podría resultar tan cruel como lo que Damián le hizo. Me aseguraré de que Charmander esté bien, lo prometo. Nolan asintió a regañadientes en señal de derrota. Esto no le gustaba nada, pero tampoco veía otra salida. Tendrían que confiar en el criterio de la enfermera Joy. Sin embargo, el peso de la responsabilidad aún recaía sobre Nolan, y sabía que no iba a ser fácil para ninguno de ellos, pero debían confiar en la enfermera Joy y en su promesa de mantener a Charmander a salvo. Aunque eso no significaba que tuviera que estar feliz por ello. Con una profunda resignación, los jóvenes entrenadores se sintieron desorientados. El centro Pokémon se les hizo repentinamente restrictivo e inoportuno. La situación con Charmander se había convertido en una realidad inmutable, un trago amargo que tuvieron que tragar mientras recogían a sus Pokémon y se dirigían a la recepción para marcharse. La enfermera Joy, con su habitual alegría y un toque de preocupación, se despidió de ellos, no sin antes que Nolan, con un brillo de esperanza en los ojos, lograra arrancarle otra promesa, la de vigilar al vulnerable Charmander que dejaban atrás. Ahora Nolan, Ash, Misty y Brock caminaban lentamente por el tranquilo camino rural, Pikachu posado en el hombro de Ash y Meadow trotando fielmente al lado de Nolan, un silencio sombrío impregnaba el aire, los recientes eventos proyectaban una sombra larga y oscura sobre sus pensamientos. Su incomodidad con la situación era palpable. Ninguno estaba contento con el final de Charmander, pero sabían que sus esfuerzos por ayudar no darían más frutos. El pesado silencio fue finalmente roto por el profundo suspiro de Brock, un sonido cargado de tristeza y confusión. Oh, murmuró el aspirante a criador de Pokémon, con la voz teñida de una profunda melancolía, creí que Charmander entendía que nos importaba. Nolan, con el corazón cargado con una carga similar, imitó el suspiro de Brock y se detuvo, lo que provocó que los demás se detuvieran junto a él. Brock, comenzó el chico de cabello dorado, con una profunda frustración en la voz. Odio esta situación tanto como tú, probablemente más, si te soy sincero. Hice todo lo posible por proteger a Charmander. Pero tú y yo sabemos que es mucho más complicado que simplemente que Charmander no entienda que nos importa. Claro que Charmander lo sabe. A su lado, Ash asintió solemnemente, su joven rostro marcado por una miseria compartida, su acuerdo evidente en la forma en que bajó la mirada al suelo. Nolan tiene razón, Brock. Charmander sabía que nos importaba, pero ¿no lo ves? No podía olvidarse de Damián. Sigue siendo leal a él, intentó explicar Ash, mostrando su comprensión de la compleja lealtad que Charmander sentía. Pikachu, posado en el hombro de Ash, expresó su empatía con un triste susurro. Chu, murmuró, el pequeño sonido llevaba un gran peso de comprensión. Ash continuó suavemente, suavizándose aún más. Por eso volvió, finalizó el chico de cabello azabache. Brock, con el rostro demacrado por una profunda depresión, apartó la mirada. Ni siquiera estas explicaciones lógicas del comportamiento de Charmander lograron disipar el velo de desesperación que lo envolvía. Misty también estaba preocupada, pero sabía que no les serviría de nada simplemente sumirse en su miseria. Por lo tanto, con una fuerza de determinación, decidió tomar las riendas y sacarlos de aquella espiral descendente. Su voz resonaba con un brillo artificial que esperaba que atravesara la penumbra. «Vamos», exclamó con un entusiasmo aún mayor. «La ruta 24 está justo ahí. En cuanto lleguemos a Ciudad Vermellón, habrá un montón de Pokémon». La chica de cabello naranja comenzó a caminar por el camino rural una vez más, sus pasos rápidos y sus palabras llenas de promesas, con Ash rápidamente poniéndose a su lado, la perspectiva de nuevos Pokémon era una distracción bienvenida. Nolan y Brock intercambiaron otra mirada, una comunicación silenciosa entre ellos, llena de sentimientos compartidos de impotencia y una profunda aversión por su situación actual. Ninguno de los dos podía aceptar que así era como tenía que terminar la situación con el pobre Pokémon de tipo fuego. Sin embargo, sin más opciones, hicieron un esfuerzo consciente por apartar a Charmander de sus mentes. Cada paso que daban llevaba consigo la silenciosa esperanza de que todo saliera bien, de que tal vez, solo tal vez, se cruzarían con Charmander algún día. Tratando de mirar hacia adelante de la misma manera que Ash y Misty parecían hacerlo, respiraron profundamente, ambos intentando reprimir los sentimientos no deseados de preocupación y tristeza por los pobres Pokémon que habían dejado atrás, siguiendo a sus amigos. Solo podían esperar que un cambio de escenario significara también un cambio de humor. Más adelante, por el sinuoso camino rural, la paz y la serenidad de la tarde se veían interrumpidas por las actividades clandestinas del equipo Rocket.
Jessie, James y Meowth, ese trío de conocidos aspirantes a ladrones de Pokémon, estaban reunidos entre un grupo de árboles, con atuendos inusuales. Sus uniformes blancos habituales habían desaparecido, reemplazados por voluminosos trajes de goma azul brillante, cada uno con una visera de plástico transparente. Esta extraña elección de moda era, por supuesto, una medida calculada, diseñada para protegerlos del inevitable ataque eléctrico de Pikachu. Junto a ellos, se alzaba un artefacto grande y desgarbado, testimonio de su último y excesivamente complicado plan. Con sonrisas de suficiencia plasmadas en sus rostros, irradiaban confianza, cada uno convencido de que hoy sería el día en que finalmente triunfarían en su incansable búsqueda de Pikachu. Jessie, que nunca rehúye lo dramático, inició su lema habitual del equipo Rocket, con su voz resonando con estilo teatral. Para proteger al mundo de la devastación, declaró, mientras su mano barría el aire. James, siempre ansioso por desempeñar su papel, retoma el hilo sin problemas, con un tono igualmente melodramático. Para unir a todos los pueblos dentro de nuestra nación, entonó, haciendo girar la rosa falsa que siempre llevaba consigo. Juntos, sus voces resonaron en el tranquilo campo. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Para extender nuestro alcance hasta las estrellas. Proclamaron al unísono, una actuación ensayada que habían realizado innumerables veces. Jessie luego adoptó otra pose, con el brazo extendido y la barbilla en alto. Jessie. La mujer de cabello magenta anunció su nombre con un gesto elegante. James. Su homólogo masculino hizo lo mismo, haciendo girar su rosa con un gesto teatral. El momento dramático fue interrumpido abruptamente por Meowth, quien sonrió con picardía mientras intervenía. Meowth. ¿Te importa si interrumpo? El tono del Pokémon gato rasguño era una típica mezcla de sarcasmo e impaciencia. Rompió la atmósfera teatral, con la mirada seria al mirar a sus compañeros. Acurrúquense. Llegarán pronto. El trío formó un círculo cerrado, con las cabezas juntas, susurrando en voz baja, tramando su plan con un aire de secretismo conspirativo. James apenas pudo reprimir una sonrisa triunfal, con la voz llena de alegría. Por fin, un plan infalible para capturar a Pikachu. Exclamó el hombre de cabello cian. Jessie sonrió radiante, prácticamente vibrando de anticipación y emoción, sus palabras se agolpaban unas sobre otras en su afán por poner en práctica su último plan. Estoy tan emocionada. Qué ganas de probar nuestro nuevo y veloz coche automático, superduro, como se llame. Exclamó, agitando triunfalmente un control remoto en el aire. Arranquen. Corearon Jessie y James juntos, con los ojos brillando de alegría impía. Y con esto, presionaron simultáneamente un gran botón en el control remoto. El artefacto junto a ellos cobró vida de repente con un silbido, y su corazón mecánico empezó a latir. Un taladro gigantesco emergió del frente, girando amenazadoramente. En brazos extensibles, varios accesorios tintineaban y se sacudían al oscilar y colocarse en posición. La máquina se estremeció una y otra vez al ver todo su poder, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Meowth, que ahora contemplaba la colosal máquina, quedó visiblemente sorprendido por su tamaño, y su bravuconería flaqueó momentáneamente. Un atisbo de miedo brilló en sus ojos. Entonces, ¿qué hace esta cosa? Preguntó, con la voz teñida de un nerviosismo que no podía ocultar. La máquina, ahora en pleno funcionamiento, continuó su traqueteo y zumbido, una sinfonía de inquietud. Se inclinó hacia adelante y el enorme taladro comenzó su descenso, perforando implacablemente la tierra. Los ojos de Meowth se abrieron de par en par, sorprendido y comprendiendo lo que estaba sucediendo. Su rostro se contrajo en una expresión de pura frustración e incredulidad. El artilugio consistía sencillamente en cavar un agujero enorme, un hoyo enorme en medio de un campo perfectamente bueno. Con su frustración aumentando, Meowth apenas pudo contener su irritación ante este último plan idiota. El suelo temblaba bajo sus pies mientras el taladro continuaba su trabajo y la máquina excavaba cada vez más hondo, removiendo la tierra y el polvo con el movimiento. Meowth se dio cuenta de que su ingenioso plan no era más que un ejercicio de excavación, y se le encogieron los hombros al comprender la absoluta inutilidad de sus esfuerzos. Sabía que el equipo Rocket solía exagerar con sus planes, pero este era realmente extraordinario. La revelación de que su nuevo plan implicaba otro artefacto para perforar agujeros envió a Meowth a un paroxismo de frustración, su pequeño cuerpo vibraba de indignación mientras se volvía hacia Jessie y James. No otro perforador. Chilló el Pokémon gato araña, su voz alcanzando un tono agudo, ya lo intentamos.
El recuerdo de sus fracasos pasados con planes similares lo irritaba claramente, y parecía a punto de estallar ante la simple repetición. Jessie y James, sin embargo, permanecieron completamente imperturbables ante su arrebato. Respondieron con miradas de disgusto que revelaban su familiaridad con las reacciones dramáticas de Meowth y su total indiferencia ante sus protestas. Si al principio no tienes éxito, afirmó Jessie, con una sonrisa satisfecha en sus labios, como si le hablara a un niño particularmente lento. James, con una expresión que denotaba cierta actitud defensiva, miró a Meowth, como si lo desafiara a cuestionar el plan. Esta vez, proclamó el hombre de cabello cian con un aire de confianza que apenas ocultaba un toque de ansiedad, recordaremos dónde está el agujero. Sus palabras hicieron eco de sus errores anteriores, pero parecía decidido a convencerlos a ambos de que esta vez sería diferente. Mientras tanto, su máquina completó su tarea, excavando una zanja ancha y profunda en la tierra, una boca oscura que prometía ser la trampa perfecta. Con una eficiencia experta, Jessie y James se dedicaron a cubrir sus huellas, cubriendo el agujero con una capa apresurada y delgada de ramas y tierra suelta, con la esperanza de ocultar su obra de las miradas indiscretas de sus desprevenidas víctimas. Su trampa ya estaba preparada, lista para atrapar a los tontos que tanto despreciaban. Meowth todavía parecía completamente incrédulo, con un nudo de preocupación distorsionando su rostro. ¿Estás seguro de que recordarás dónde está la trampa?, preguntó nervioso, con una voz cargada de duda que delataba su falta de fe en sus compañeros. Jessie lo miró con una mirada fría, casi aburrida, mientras su paciencia se estaba agotando. «Meowth, ¿no crees que somos más inteligentes que eso?», replicó ella, con un tono lleno de sarcasmo, como si la mera pregunta fuera un insulto a su inteligencia. La mandíbula de Meowth se abrió en un silencio incrédulo, con los ojos desorbitados, antes de desplomarse en el suelo en una cómica caída de derrota al estilo anime, demostrando perfectamente su opinión sin pronunciar otra palabra. Jessie simplemente puso los ojos en blanco ante su comentario no verbal, sin impresionarse por su teatralidad. James, sin embargo, ignoró a Meowth por completo, su atención centrada en su obra, con una amplia sonrisa extendiéndose en su rostro. «Nuestra trampa está preparada», anunció con orgullo y su voz resonó de satisfacción. Aún tendido en el frío suelo y aparentemente derrotado, Meowth adoptó de repente un tono serio al ver movimiento a lo lejos. Eran los temibles idiotas, que caminaban por el camino rural, directos a su trampa. «Oigan. Aquí vienen», gritó Meowth con urgencia, olvidando rápidamente su dramatismo al comprender la realidad de la situación. Había llegado el momento de actuar. Al instante, el equipo Rocket se dispersó, y sus anteriores disputas y escepticismo fueron reemplazados por una sensación de urgencia. Se refugiaron en una densa maraña de arbustos, con sus cuerpos ocultos bajo el follaje para evitar que sus enemigos los vieran. Con un movimiento de muñeca, Jessie pulsó un botón en el control remoto y su máquina perforadora comenzó a moverse hasta quedar completamente oculta tras una cortina de grandes árboles maduros. Desde su posición estratégica clandestina, observaron cómo los ingenuos se acercaban al pozo cuidadosamente oculto, completamente inconscientes del peligro que acechaba bajo la superficie. Jessie rió, un sonido que parecía un susurro conspirativo. «Se están calentando», dijo, con una voz cargada de malvada anticipación. «Más cálido», añadió James, riendo siniestramente. Meowth, prácticamente rebotando de emoción, terminó la secuencia con una sonrisa maliciosa. «Están ardiendo», vitoreó, aparentemente con el éxito asegurado. Observaron con los ojos fijos en Pikachu, la criatura amarilla, el primero en acercarse a la trampa, que pasó directamente sobre el agujero tapado sin el más mínimo problema, sin ninguna señal de advertencia. El momento en que se dieron cuenta de que su plan había fallado los golpeó a todos como una ola. Sus rostros se ensombrecieron con horror cuando se dieron cuenta de que su llamada trampa perfecta había sido eludida con facilidad. Jessie inmediatamente miró a James, su rostro se contorsionó de furia mientras le echaba toda la culpa a él. «Es demasiado fuerte. Usaste demasiadas ramas de árbol», siseó, con la voz como la de Legans que era su compañero. James se enfureció indignado ante la acusación. «Yo. Fuiste tú quien lo cubrió con tanta tierra», replicó el hombre de cabello cian a la defensiva, con la voz temblorosa de indignación. Meowth, harto de sus incesantes discusiones, puso fin al debate rápida y decisivamente con sus golpes de furia en la cara de ambos. Jessie y James quedaron atónitos ante el inesperado arrebato de violencia de Meowth. «Silencio», gruñó Meowth, silenciándolos a ambos con esa sola palabra.
Los tres criminales guardaron silencio y observaron cómo se desarrollaban los acontecimientos ante ellos desde la seguridad de su escondite. El sol, ya próximo a su cenit, proyectaba largas sombras sobre el camino rural mientras Nolan, Ash, Misty y Brock continuaban su camino hacia la ruta 24, sin que la mente les preocupara la posibilidad de ningún peligro acechante. Meadow caminaba tranquilamente junto a Nolan, con sus frondosas vides meciéndose al ritmo de sus pasos. Sin embargo, al llegar a una curva particular del camino, una sensación inexplicable se apoderó del grupo, un temblor sutil que vibró a través de la tierra bajo sus pies, un leve estremecimiento apenas perceptible. Ash frenó el paso, con una expresión entre confusa y alarmada mientras observaba los alrededores. «Vaya. ¿Sientes algo?», preguntó con un tono de desconcierto en su voz. Brock, Nolan y Misty intercambiaron miradas perplejas. Sus rostros reflejaban la propia confusión de Ash. «Lo hice», respondió Brock, frunciendo el ceño mientras trataba de discernir la fuente de la extraña sensación. «¿Eh?», preguntó Misty, con el rostro contraído por el pensamiento, «sentir que...». Nolan parpadeó, seguro de que él también había sentido el ligero temblor bajo sus zapatos, mientras su mente buscaba una explicación lógica. «Sentí como si el suelo temblara por un instante», reflexionó en voz alta el chico de cabello dorado. «Tal vez, fue un ductrio salvaje excavando un túnel en el suelo debajo de nosotros». Los cuatro entrenadores miraban la pista de tierra, casi expectantes, como si un ductrio fuera a aparecer de repente para confirmar la teoría de Nolan. Lamentablemente, tal acontecimiento no ocurrió, dejándolos con la mirada fija en la tierra inflexible. El suelo, en lugar de albergar a un Pokémon subterráneo, estalló en una enorme boca, una trampa gigantesca que había sido meticulosamente oculta bajo la superficie. Los cuatro gritaron de pánico al ser tragados abruptamente por la tierra, cayendo en picado hacia las oscuras profundidades de la trampa. Aterrizaron con un golpe sordo y espantoso en el fondo del agujero. El impacto provocó un coro de gemidos, y solo Pikachu logró escapar. Nolan se encontró en el fondo de la improvisada pila de perros con Meadow, haciendo una mueca de dolor por el impacto. «Bueno, quizás no era un ductrio salvaje después de todo», bromeó, con un sarcasmo evidente en su voz. Meadow puso los ojos en blanco con una sonrisa cariñosa. «Bulba», respondió ella con humor. Desde el borde del pozo, Pikachu miró hacia abajo con una expresión de pura preocupación grabada en su rostro, sus pequeñas orejas se movían preocupadas. «Pica, pica», gritó a sus amigos caídos. Entonces, de repente, tres figuras emergieron de los arbustos cercanos, revelando que eran nada menos que el equipo Rocket. Pikachu se quedó sin aliento al ver a Hershey, James y Meowth avanzar, con sus sombras cerniéndose sobre el pequeño ratón eléctrico. «Pi», chilló Pikachu, dando un paso atrás vacilante mientras su miedo comenzaba a florecer. El equipo Rocket estalló en carcajadas, con voces que resonaban con malicia, mientras observaban a los entrenadores atrapados en el fondo del enorme pozo. Meowth, desde dentro de su traje de goma especial, meneaba la cola con entusiasmo. «No puedo creer que hayan caído en la trampa», exclamó el Pokémon gato rasguñador, con una nota de alegre triunfo en su voz. Tanto Jessie como James parecían increíblemente satisfechos con su truco exitoso para el grupo, con un brillo malicioso brillando en sus ojos. «Nuestro invento funcionó», exclamó Jessie con voz llena de orgullo. «Somos genios». El equipo Rocket, con su confianza en aumento, sonrió burlonamente al asustado Pikachu, seguros de que sus planes les habían dado la victoria por fin. «Ven con nosotros, Pikachu», ordenó James, con una voz cargada de cruel burla. «Ahora nos perteneces». Pikachu, con el corazón latiendo con fuerza por el pánico, gritó alarmado y de repente todo su cuerpo brilló con una energía crepitante. «Pikachu», gritó, desatando un poderoso rayo contra el amenazante trío, pero se quedó atónito al ver que la explosión no les hizo ningún efecto. Hershey, James y Meowth rieron con malicia ante la situación de Pikachu. Sus burlas resonaron en los trajes de goma que llevaban, a salvo de la explosión eléctrica. James, con una sonrisa arrogante, explicó. «El caucho no conduce la electricidad», dijo con tono petulante. «Otro ejemplo de nuestro increíble genio en acción», declaró triunfante Hershey, sumándose a sus bromas autocomplacientes. Cuando el ataque Thunderbolt fracasó, Pikachu se quedó allí, con los ojos abiertos por el horror, mirando al equipo Rocket con incredulidad, mientras la magnitud de su situación actual lo golpeaba con fuerza. James, en un intento de consolidar aún más su supremacía, se jactó con entusiasmo.
Tienes que ser un científico espacial para ser más listo que nosotros, los científicos del equipo Rocket, afirmó con una voz llena de suficiencia. La sonrisa petulante de Jessie se torció en algo desagradable mientras señalaba su traje de goma, con su voz llena de orgullo. A estos los llamamos nuestros trajes anti-Pikachu. Los hicimos nosotros mismos, declaró con un tono desbordante de satisfacción. Debo admitir que no creo que este sea mi color en absoluto, pero, Meowth, poniendo los ojos en blanco ante el comentario completamente fuera de tema de Jessie, la interrumpió rápidamente, su paciencia se estaba agotando. Basta de hablar. Gritó con voz aguda por la impaciencia. Tomemos al Pikachu y salgamos de aquí. Pikachu ahora estaba completamente aterrorizado, su pequeño cuerpo temblaba mientras jadeaba. Chu. Su miedo era palpable, lo que evidenciaba la terrible situación en la que se encontraba, atrapado y superado en número por el nefasto equipo Rocket. La situación parecía desesperada para el pequeño Pokémon de tipo eléctrico, con sus amigos atrapados en el agujero y el enemigo preparado para capturarlo. Las diminutas piernas de Pikachu se desdibujaban mientras corría por el polvoriento camino rural, cada paso potente era un intento desesperado por distanciarse de la amenaza inminente del equipo Rocket. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un latido frenético alimentado por el terror de separarse de Ash, su amado compañero humano, una perspectiva que se sentía como un desgarro en su alma. No podía imaginar un mundo donde la reconfortante presencia de Ash fuera reemplazada por las frías e indiferentes manos de esos villanos. Sus brillantes ojos se movían de un lado a otro, buscando una ruta de escape, un atisbo de esperanza que no lo llevara a un futuro de soledad y desesperación. Dedicó cada gramo de energía de su pequeño cuerpo a correr, la idea de perder a Ash lo impulsaba hacia adelante como un rayo. Mientras tanto, el equipo Rocket observaba la huida de Pikachu con una diversión despreocupada, con expresiones carentes de empatía. James, con una sonrisa burlona en los labios, se escondió rápidamente entre los arbustos donde se habían escondido, buscando una pieza de su extraño arsenal. Apareció con una bazuca voluminosa y descomunal, cuyo cañón brillaba con la luz del sol. Con un gruñido de esfuerzo, James se arrodilló sobre una rodilla, levantando el arma pesada sobre su hombro mientras una mirada de satisfacción se apoderaba de su rostro, una mirada que decía mucho de sus retorcidos planes. Usaremos nuestra bazuca de globos de goma anti-Pikachu. Anunció el hombre de cabello cian con un dejo de alegría, sus palabras destilando una confianza enfermiza que no prometía nada más que problemas. Jessie, con una risa aguda y chirriante como uñas en una pizarra, resonó en el aire mientras aplaudía con alegría. Un brillo malicioso brilló en sus ojos al ofrecer el pedido. «Listos. Apunten. Fuego», gritó la mujer de cabello magenta. Una explosión ensordecedora atravesó la tranquila campiña, haciendo que los Pidgeys que estaban allí se dispersaran hacia el cielo con graznidos de alarma mientras James apretaba el gatillo. Desde el extremo de la bazuca, un gran globo de goma carmesí se infló rápidamente, alcanzando un tamaño descomunal a una velocidad increíble. Entonces, como si se hubiera liberado de su atadura, el globo se desprendió del arma y flotó en el aire, con movimientos extrañamente decididos. Desafiaba el vaivén normal y sin rumbo de los globos, moviéndose con una inteligencia extraña, casi consciente, dirigiéndose hacia Pikachu con una precisión asombrosa. El globo parecía guiado por una fuerza invisible, como si poseyera capacidades de búsqueda de calor integradas en su tejido o como si estuviera siendo atraído magnéticamente por la energía única de Pikachu. Era como si un depredador acechara a su presa, acercándose implacablemente al pequeño Pokémon. Mientras Pikachu cambiaba de dirección frenéticamente, zigzagueando y esquivando, el globo imitaba cada uno de sus movimientos, sin perder terreno, dejando claro que escapar era inútil. A pesar de correr incansablemente, respirando entrecortadamente, un único y desesperado pi escapó de los labios de Pikachu, con el miedo palpable a medida que la esfera roja se acercaba cada vez más como una fatalidad ineludible. Tras una tensa persecución, el globo finalmente alcanzó al exhausto Pikachu, envolviéndolo en su abrazo gomoso. Un leve gemido de desesperación escapó de Pikachu cuando el globo se amoldó a su pequeño cuerpo amarillo, sellándolo por completo dentro de sus confines carmesí. Su corazón se encogió con una terrible certeza al comprender las verdaderas implicaciones de su dispositivo. Frenéticamente, Pikachu desató un poderoso ataque rayo, un rayo de electricidad abrasadora que crepitó contra las paredes de goma. Sin embargo, para su horror, el ataque no tuvo ningún efecto.
El globo permaneció totalmente inmune a sus poderes eléctricos, manteniéndolo prisionero en su asfixiante garra. El globo se había convertido en su prisión, una jaula roja vibrante de la que parecía no haber escapatoria. Sus ojos, abiertos por el miedo y la desesperación, se encontraron con los rostros burlones de Hershey, James y Meowth, quienes ahora estaban frente a él, con expresiones de suficiencia y una cruel alegría. Daban vueltas alrededor del globo flotante, cantando Pikachu. Pikachu. En un coro burlón que sonaba como el toque de difuntos para los Pokémon atrapados. Un chillido agudo escapó de su garganta, una súplica desesperada por Ash, el único que realmente podría salvarlo. Un temblor de miedo recorrió su cuerpo al comprender la cruda realidad. Esta vez, la ayuda no llegaría. Pikachu. Gritó la pobre criatura con miedo y pánico, pero sus protestas no le sirvieron de nada. Estaba realmente atrapado, indefenso en el orbe rojo, la risa escalofriante de sus captores resonaba en sus oídos mientras gemía, su esperanza disminuía con cada segundo que pasaba. Las cosas nunca habían parecido tan terribles.